Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde maravillosa. Hoy estamos a 18 de marzo del año 2020. Amén. Les saludo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, también a aquellas personas que nos van a llegar a ver. Les quiero dar nuevamente un sueño. No fue sueño, esto fue una revelación de parte del Señor, que el Señor me dio el 20 de octubre del año 2003. Estaba yo en la iglesia, mis amados hermanos, donde asistíamos hace unos años atrás, allá en una iglesia por Guajitos, así se llama ese lugar, Guajitos. Estaba yo en la iglesia orándole al Señor. Estábamos en un aniversario de la iglesia. Yo estaba orando, cuando de repente, orando yo, el Señor me puso la mano sobre mi hombro y me dijo, ven conmigo. Y yo vi que me quedé dormida en el altar, como en una forma como orando. Y el Señor me sacó de mi cuerpo. Y entonces esto fue lo que yo voy a relatar en esta noche, en esta tarde. Amén. La revelación de 7 iglesias de acá de Guatemala, y voy a mentar aquí a los pastores que el Señor me mostró de estas 7 iglesias. Amén. Fue el 20 de octubre del año 2003. El Señor me sacó de mi cuerpo y estando en el Espíritu me mostró 7 iglesias y a sus pastores. Las iglesias son de Guatemala. Amén. La primera iglesia es Iglesia Ebenezer, Pastor Sergio Enríquez. La segunda iglesia, Rey de Reyes, Pastor Alex González. Iglesia Elim, Pastor Héctor Nufio. Iglesia Familia de Dios, Pastor Luis Fernando Solares. Iglesia Ministerios Miel, Pastor Luis Alberto Morales. Iglesia La Voz del Espíritu Santo, el Misterio de Dios, Pastor Luis Armando Flores. Iglesia Casa de Dios, Pastor Carlos Cash Luna. Amén. Voy a empezar a relatar aquí lo que el Señor me mostró. Me sacó de mi cuerpo y me llevó en el Espíritu y me llevó a estas iglesias. Estando en la iglesia orando al Señor, Él me llevó en el Espíritu fuera de mi cuerpo a la iglesia del pastor Sergio Enríquez. Era la hora, mis amados hermanos, en que de todas las iglesias están dando los mensajes. En ese momento que yo estaba postrada orando, empezaba el mensaje en mi iglesia y estaba el mensaje en todas estas iglesias donde el Señor me llevó para que yo viera lo que Él me mostró. Y me dijo que lo contara. Lo he contado a algunas personas desde ese tiempo para acá, pero hoy quiero que lo sepan mucho más personas y que mediten en lo que el Señor me reveló. Me llevó en el Espíritu fuera de mi cuerpo a la iglesia del pastor Sergio Enríquez. Me introdujo dentro de la iglesia y me paró en el altar. Y me habló el Señor y me dijo, ¿conoces a este siervo? Le respondí que sí, porque escuchaba sus predicaciones en la radio y en la televisión. Y el Señor me dijo, escucha la palabra que él predica y me dices si está predicando bien mi palabra. Yo lo escuché predicar la palabra y escuché que estaba bien. Pero escuchando la palabra vi a la congregación y vi que algunas mujeres vestían pantalón, otras blusas descotadas, y me sentí molesta y el Señor me habló y me dijo, ¿qué es lo que tú estás viendo? Le respondí y le dije, Señor, ¿por qué esta congregación visten así? Y él me respondió, yo te dije que escucharas la palabra, no que juzgaras. Entonces le dije al Señor que me perdonara. Y él me respondió y me dijo, sigue escuchando la palabra. Entonces escuché que en la palabra él les exhortaba en la forma de vestir. Y el Señor me dijo, él predica mi palabra a la verdad, la predica bien. Allá el pueblo si no la atiende y la pone por obra, porque cada uno de ellos entregará cuentas conmigo en aquel día. Y me dijo,
Mientras él predique mi palabra, bien, no tendré de qué amonestarle. Pero tengo algo contra él, que yo le dije, mi pastor eres tú, pastor te llamarás. Y le dije también, los hombres te llamarán apóstol, pero tú te llamarás pastor. Y ahora él le nombraron apóstol. Entonces yo le dije al Señor, ¿estás molesto con él? ¿Le reprocharás por eso? Y él me respondió y me dijo, no, no te responderé. Pero sí te digo que en el último día de su vida, yo hablaré con él, no para mal, sino para bien. Luego me dijo, ven conmigo, te llevaré a la otra iglesia. Y nos dirigimos a la segunda iglesia. Esta era la iglesia del pastor Alex González en aquel tiempo. Amén. El Señor me introdujo en la iglesia y me dijo que escuchara la palabra que el pastor predicaba. Y yo empecé a escuchar la palabra y le empecé a escuchar. La palabra estaba siendo bien predicada, pero hubo algo que no me gustó y me empecé a sentir molesta. El Señor me habló, pero yo no le respondí. Estaba escuchando la palabra, pero cada vez más me iba molestando. El Señor me volvió a hablar y me dijo, ¿por qué estás molesta? Yo le dije, Señor, ¿por qué este varón hace tanto chiste en tu palabra? Si bien la palabra está bien, pero no me agrada que saque bromas de tu misma palabra. Él me respondió y me dijo, hija, muchos hoy en día hacen esto. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y él me respondió y me dijo, porque él se ha olvidado de mí. Él ahora ama más el dinero, el crecimiento que tiene y no se acuerda que yo fui el primero en su vida. Y me dijo, hija, mientras vivas, nunca olvides que yo fui el primero en tu vida. Yo le abracé y le dije, mi Señor, siempre te amaré. Entonces él se puso enfrente de aquel varón y le dijo, ay, Alex, ¿hasta dónde has caído? Y no solo en mi palabra, sino también ahora eres un adúltero. Y yo he dicho que ningún adúltero tendrá salvación. Y el Señor lloró y me dijo, hija, ven, sal de este lugar. Cuando salimos de aquel lugar, yo vi muy triste a mi Señor. Y le pregunté, Padre, ¿por qué estás triste? Y él me respondió y me dijo, porque muy pronto este varón será descubierto y muchos de los que aquí están no sabrán qué hacer. Yo le pregunté y le dije, Señor, ¿de qué tú hablas? Hablas de él, ¿de qué adulterio? Si él está predicando tu palabra. Y él me respondió y me dijo, muy pronto te enterarás de qué adulterio hablo. Luego el Señor me llevó a la tercera iglesia y esta era la iglesia del pastor Héctor Nufio. Me introdujo en la iglesia y me dijo, ¿conoces a este pastor? Yo le dije que sí. Y él me preguntó, ¿cómo se llama? Y yo le respondí, es mi hermano Héctor Nufio. Él me dijo, sí, así es. Entonces me dijo, ¿qué tú ves? Y yo le respondí y le dije, el coro me gusta, cómo te alaba. Y él me respondió y me dijo, a mí también me gusta que me alaben. Pero ¿sabes una cosa, hija? Que Héctor fue separado de una congregación grande, pero no solo fue él. El primer varón que tú vistes también salió de esta congregación. Pero ¿sabes algo? Que yo así lo quise y así lo permití, porque no era bueno que estos dos varones siguieran en el mismo lugar, porque cada quien tenía aún su ministerio y personas que les amaban mucho, y mi decisión fue apartarlos. Yo veía que el Señor miraba mucho al hermano, así que le pregunté y le dije, Señor, ¿qué tú le ves a él? Y él me respondió y me dijo, hija, si tú supieras la vida de este varón y cuáles han sido sus sufrimientos,
por entregarse a mí. Entonces entenderías por qué yo le veo así. Pero una cosa te digo, yo amo mucho a este varón. Luego el Señor me llevó a la cuarta iglesia y me introdujo en ella, y esta era la iglesia del pastor Luis Fernando Solares. Luego el Señor me habló y me dijo: escucha la palabra que este varón está predicando, porque muy pronto escucharás y sabrás cosas que no te gustarán. Ahora escucha y también ve la congregación. Yo escuché la palabra que aquel varón predicaba, pero también contemplaba la congregación, y vi también algunas mujeres vistiendo pantalón, otras pintadas, otras con aretes, pulseras, cadenas, y algunas con blusas con escotes. Me quedé viendo y me dije: esta congregación está peor que la primera que vi. ¿Qué pasará aquí? Me quedé escuchando la predicación, y la predicación estaba siendo bien predicada, pero en esta ocasión él predicaba acerca del amor, y le dije al Señor: Señor, ¿por qué aquí las mujeres se visten así? ¿Y por qué usan pinturas y tantos colgantes? Él me respondió y me dijo: hija, mientras Solares predique bien mi palabra, no le quite ni le añada, estará bien. Pero si él quitare a mi palabra o añadiere a ella, él entregará cuentas conmigo. Pero mientras él predique mi palabra y la predique bien, todo estará bien. Pero te digo que de este año en adelante muchas cosas cambiarán en el canal del cual él dirige. No te espantes, porque lo que vas a ver o a oír, porque es necesario que muchas cosas que se corrompan por el pecado cada vez más crece. Y muchos falsos pastores, falsos maestros tendrán que aparecer aún en este canal cristiano. También verás a muchos adoradores fuera de ser mis verdaderos adoradores. La música cristiana se corromperá, aún las películas, porque no todos son verdaderamente mi pueblo. Muchos de ellos no me conocen, otros me conocen, pero sus vidas no son rectas delante de mí. Y por causa de estos, este canal será criticado, pero esto así tiene que ser, ya que el hombre muchas veces quiere lo mejor para la humanidad, no dándose cuenta que muchas veces la humanidad solo espera lo más suave y busca lo más fácil, y no saben escuchar ni saben atender verdaderamente a mi palabra. Pero tú mantente firme en el camino que estás y no te muevas de ahí, porque viene tiempo en el cual muchos, por no saber esperar, se desesperarán y dejarán las sendas antiguas. Luego que él me dijo esto, yo le pregunté y le dije: Señor, ¿qué será de mi hermano Solares? Él me respondió y me dijo: mientras hay vida, hay esperanza. Si en algo tú me fallas, yo estaré para escucharte y perdonarte. Pero si tú tienes vida y aún así tienes esperanza, pero si la muerte llega a ti y tú no me pides que te perdone por lo que hayas hecho, entonces morirás en tu pecado. Por cuanto si alguien me fallara, ahí estaré para escucharle. Luego el Señor me sacó de la iglesia y me llevó a otra iglesia, y esta era la iglesia del hermano Luis Alberto Morales. Y me introdujo en la iglesia y me paró en el altar y me preguntó y me dijo: ¿conoces a este pastor? Yo le dije que no, que nunca le había visto. Y él me preguntó y me dijo: si le escucharas su voz, quizás sabrás quién es. Y le respondí y le dije: Señor, no sé si lo conozca. Entonces él abrió mis oídos y yo escuché la voz de aquel pastor. Y me asombré y me sentí muy feliz, porque yo a él le había escuchado predicar muchas veces por la radio, así que por primera vez le estaba conociendo en persona.
Y me dijo el Señor, escucha la palabra que está predicando. Yo le empecé a escuchar le empecé a escuchar y yo muchas veces la había escuchado, pero sentía que a aquella palabra le faltaba algo. Y yo miraba al Señor y el Señor me miraba y me preguntó y me dijo, ¿qué te pasa? Yo le respondí y le dije, la palabra que aquel varón predicaba, sentía que ya no era la misma, que yo muchas veces había escuchado, lo había escuchado. El Señor me respondió y me dijo, ¿sabes qué es? Yo le dije, no sé, Señor, pero encuentro algo muy raro y no sé qué es. Siento que la palabra ya no llena como antes, que ahora está vacía. Y él me dijo, sabes, hija, Alberto no sabe qué hacer. Si seguir predicando mi palabra como antes o cambiarla, si seguir en las sendas antiguas o pasarse a una vida más moderna. Entonces le pregunté, Señor, ¿qué va a pasar con él si la palabra él la cambia en su totalidad y no se vuelve a la senda antigua? Señor, ¿acaso cambiará tu palabra? Y el Señor me respondió y me dijo, hija, él es muy temeroso de mí, por lo cual se volverá a la senda antigua y volverá a predicar mi palabra como antes y mejor que antes. Entonces yo le bendeciré más y le enseñaré más y le daré más de lo que antes tenía, para que predique mi palabra con más llenura. Luego el Señor me llevó a la iglesia del pastor Luis Armando Flores. Luego el Señor me introdujo a la iglesia y me paró en el altar. Y él me preguntó que si yo conocía a aquel pastor. Aquel pastor. Yo nunca le había visto, así que le dije al Señor que no le conocía. Entonces el Señor me dijo, a este pastor tú tampoco le conoces, pero le has escuchado predicar muchas veces. Y me dijo, ¿quién crees tú que sea? Entonces por mi mente pasó que quizás podía ser mi hermano Luis Armando Flores. Y le dije al Señor, Señor, los pastores que tú me has mostrado, a todos ellos les he escuchado predicar, pero hay uno al cual no sé si tú me mostrarás o no, pero creo, no sé, si él sea mi hermano Luis Armando. Y el Señor se sonrió y me respondió, ¿tú quisieras conocerle a mi siervo? Le dije que sí. Entonces él me respondió y me dijo, conócelo porque él es. Y entonces el Señor abrió mis oídos y pude escuchar la voz de mi hermano Luis Armando Flores. Y escuché la palabra de Dios que el varón predicaba y fui llena del Espíritu Santo. Yo en mi espíritu sentí la llenura del Espíritu Santo de Dios. Luego el Señor me habló y me dijo, hija, ahora que has sido llena del Espíritu Santo, te hablaré y tú escucharás. Escucha, el siervo que tú ves aquí, él es lleno del Espíritu Santo y yo a él le amo mucho. Sabes, hija, que muchas personas le aborrecen, aún pastores de otras congregaciones, porque él es mi siervo amado, y muchos no tienen lo que él tiene. Pero escucha, solo aquel que verdaderamente me llega a amar como tú y como mi siervo, llegan a acercarse más a mi presencia y logran entender más de mí y de mi palabra. Es importante que te entregues con todo tu corazón y con todo tu amor para poder llegar al lugar que yo te permita llegar. Porque mientras más me ames, más me conocerás. Y yo no te esconderé las cosas que estén por venir, ni cosa oculta, porque yo soy quien tiene el poder de dar a conocer lo que se me ha sido dado.
por el Padre. Entonces yo le pregunté y le dije: Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Y por qué me has mostrado estas cosas? Él me respondió y me dijo: porque tú me amas, y porque tú guardas mi palabra y mi enseñanza, y porque quiero que hables de lo que has visto y oído. Y el Señor se puso delante de mi hermano Luis Armando y le empezó a acariciar y tocaba sus hombros y su cabeza, y mi hermano Luis lloraba y lloraba porque sentía las caricias del Señor. Luego el Señor le decía: Armando, siervo mío, cuánto te amo, hijo mío, y le dejó. Luego el Señor me llevó a la última iglesia y me introdujo en aquel lugar y me paró en el altar y me dijo el Señor: quiero que observes bien a este varón y que escuches la palabra que él predica, pero pon mucha atención y no pases nada por alto. Escucha. Yo escuché la palabra que aquel varón predicaba y la escuché bien. Y el Señor me preguntó y me dijo: hija, ¿crees que mi palabra está siendo bien predicada? Yo le respondí y le dije: Señor, yo la escucho bien. Entonces el Señor me dijo: porque tú le estás escuchando en tu espíritu, pero ahora yo te abriré tus ojos, tus oídos y tu boca para que tú hables y me digas si mi palabra está siendo bien predicada. Entonces el Señor tocó mis oídos, mis ojos y mi boca. Y al instante yo escuché la palabra y oí algo raro en aquel varón. Y le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿qué tiene este varón que me hace sentir muy molesta y siento enojo contra él? ¿Quién es él y qué tiene? Él no predica como los demás y hay algo en él que no me hace estar confiada. ¿Quién es él? El Señor me respondió y me dijo: dentro de un tiempo tú le verás y le escucharás. El nombre de él es Carlos Luna, pero él se hace llamar Cash Luna y muchos le conocen así, pero habrán más que le conocerán y que le oirán. No te diré quién es y por qué tú encuentras algo raro en él. Él es un instrumento que yo permitiré que se levante para que aquellos que no quieren escuchar mi palabra limpia y pura, sin mentira ni engaño, porque muchos cuando yo les he hablado me aborrecen, porque no quieren que les corrija ni que les exhorte, porque quieren vivir una vida moderna y llena de pecado, cuando yo pido una vida fuera del pecado y una vida en santidad. En este varón habita un espíritu engañador, el cual engaña y seduce a muchos a hacer lo malo y a no cambiar su forma de ser ni de llevar una vida en santidad, por lo cual muchos serán engañados por el espíritu que este hombre tiene. Y también muchas iglesias se le unirán aún algunos de los que saben hacer el bien, porque les gustará y amarán más el seguir un engaño para poder llenar sus congregaciones. Y esto crecerá porque mi pueblo no se apercibe cuando yo le he hablado. Muy pronto escucharás de un movimiento llamado Encuentro con Jesús, pero te digo que en este encuentro que el hombre habla, no habito yo, ni en mi espíritu, porque yo no habito en el engaño, ni en el pecado, ni en la falsedad, y verás que muchos correrán a estos lugares llamados encuentros, porque mi pueblo no entiende, porque no quieren. Cuando viene la verdad, la aborrecen, y cuando viene el engaño, muchos van detrás de él.
por causa de que mi pueblo no me busca, yo permitiré que muchos sean engañados, porque muchas veces les he hablado y no han querido entender. Pero también habrá muchos a los cuales llevaré mi palabra y la escucharán y la atenderán. Bienaventurado aquel que escuche mi llamado y lo atienda, porque éste gozará de bien, pero el que no lo quiera escuchar, pobre de él, porque no gozará de bien, sino su camino será de llanto, lloro y destrucción. Luego el Señor me sacó de aquel lugar y me llevó de nuevo a la iglesia donde yo perseveraba con mi familia, pero antes de introducirme a la iglesia me mostró algo más y me habló algo más. Lo primero que me dijo fue: ¿ves el joven que toca en ese grupo que está en la congregación donde tú estás? Yo le dije que sí. Entonces el Señor me habló y me dijo: ¿qué tú ves en él? Yo le dije: bueno, Señor, antes cuando este grupo de músicos venía a esta iglesia, y no hace mucho tiempo, yo veía que el joven se vestía bien y su corte de pelo era formal. Pero ahora que le he visto no me ha gustado su corte de pelo. Entonces el Señor me respondió y me dijo: primero es el corte de pelo, luego será su forma de vestir y luego su forma de hablar. Pero yo solo le permitiré su corte de pelo, porque no cambiará más, porque yo lo apartaré de este grupo. Luego el Señor me habló y me dijo: hija, quiero que veas algo hoy. No solo me mirarás a mí, sino que verás al Espíritu Santo y verás y oirás la voz de mi Padre. Pero antes de esto, el Espíritu Santo se acercará a ti y te llenará para que tú puedas ver y oír a mi Padre. Y luego yo me quedé parada y el Señor Jesús puso firme mis pies y vi venir un como torbellino en el cielo y venía un como torbellino en el cielo y venía con un fuerte aire y mucho sonido. Entonces fui envuelta en ese torbellino y ahí vi al Espíritu Santo de Dios. Él era muy hermoso y sus vestiduras eran como mucha tela que le envolvía su cuerpo y se movía en todo su cuerpo y me tocó, caí desmayada. Luego oí la voz de Dios como truenos y relámpagos y sonidos de instrumentos y muchas trompetas. Y el Señor habló conmigo y me dijo: levántate y ponte sobre tus pies y habla a mi pueblo y diles así: pueblo mío, muy pronto vendrá destrucción. Poneos firmes y escuchad, porque Jehová Dios ha hablado. Al momento de esto Jesús, mi Señor, tocó mis ojos y me fue dada una visión y vi del cielo apareció una mano gigante. Le pude ver hasta el codo y vi que extendió su mano sobre toda Guatemala. Luego la empuñó y dijo con voz potente: Guatemala, Guatemala, muy pronto temblarás. Ay de ti, pueblo mío, que no has querido entender. Luego vi que su mano estaba empuñada y la giró con enojo y extendió su dedo meñique y se vino un terremoto grandísimo sobre toda Guatemala. El terremoto tardó minutos y era un desastre total. Y yo empecé a llorar y le decía a mi Señor: Señor Jesús, ya no quiero ver más. Pero el Señor Jesús me respondió y me decía: sigue viendo hasta que el Padre deje de hablar. Yo escuchaba la voz del Padre con mucho enojo y con mucha ira y ya no podía soportar más. Hablaba en un idioma que no hay aquí en la tierra. Solo
él, Jesús y el Espíritu Santo le entendían, pero su enojo era demasiado grande. Entonces pude escuchar en nuestro idioma un grito de mi padre con mucho dolor que decía: ya no, ya no, ya no, ya no puedo más, mucho es mi dolor. Y vi que se volteó, se puso de frente y venía en el cielo, y el cielo temblaba, las nubes se asustaban, y los vientos se escondían, y el aire se calmaba, y yo vi venir y me quedé espantada de ver cómo venía caminando con gran ira, y dijo: ya no más. Entonces el Señor Jesús se puso enfrente de él y le dijo: Padre, aún no es el tiempo. Y entonces el padre se detuvo y dijo: solo porque mi palabra se tiene que cumplir para que todos me conozcan, que solo yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Y yo estaba llorando porque pensé en un momento todo terminaría. Me afligí demasiado sabiendo que yo estaba con mi Señor Jesús, pero mis hijos y mi familia estaban cada uno en su camino. Entonces el Señor Jesús me habló y me dijo: no llores, vuelve a ver. Y vi que todo estaba destruido, y al momento el Señor tocó mis ojos y vi todo en pie. Entonces el Señor Jesús me habló y me dijo: hija, este terremoto viene por la maldad de mi pueblo, por su incredulidad, y porque muchos no han querido entender y muchos no se arrepienten de sus pecados. Pero háblales y diles que este es un castigo no para el que no ha creído, sino para todo aquel que ha creído y aún así no se ha arrepentido de su pecado. Diles que se vuelvan a mí, porque muy pronto temblará Guatemala. Y te digo algo más: también vienen otros temblores, y yo te diré a dónde. Escucha: uno a El Salvador, uno a Nicaragua, uno a Honduras, uno a Costa Rica, y después de estos dos más aún, y después de estos vendrán otros dos más a otros países que les dicen estar bien, y estos son Panamá y Venezuela. Hija, estate firme hasta que seas arrebatada. Entonces el Padre llamó al Espíritu, y el Espíritu se acercó a Jesús, y Jesús se acercó a mí y me dijo: ve con el Padre, porque Él quiere que vayas. Y Jesús se quedó en el aire, y yo fui llevada en el Espíritu y por el Espíritu al Padre. Cuando llegué allá arriba al cielo, vi un ser parado de espaldas. Sus cabellos eran muy largos hasta sus pies, brillaban y resplandecían. Era muy hermoso. Me acerqué a él porque vi en su cuerpo se movía algo, pero no podía ver qué era. Así que me acerqué un poco más y vi como muchas cositas transparentes en su cuerpo estaban en él desde los pies hasta la cabeza. Y yo no podía entender qué era eso. De momento empecé a escuchar la voz de muchos bebés y me quedé viendo, y aquello que estaba en el cuerpo de mi padre eran bebés que habían muerto al nacer, bebés que habían muerto antes de nacer. Oí una como campana y todos bajaron del cuerpo del Señor, quien era el Padre, y los bebés eran muchos, y entraron a una habitación y se postraron y adoraron al Señor. Pero se hicieron dos grupos, un grupo a un lado y el otro grupo al otro lado. Y un grupo en adoración decía: ten misericordia de mis padres y perdónales. Y el otro grupo decía: justicia, 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 Señor, por los que nos hicieron mal y no nos dejaron nacer y nos quitaron la vida. Justicia, 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 Señor. Le pregunté al Espíritu:
¿quiénes eran ellos? Él me respondió y me dijo, estos son niños que han muerto, unos por causa de enfermedad, otros por debilidad en la madre, y otros porque sus padres se arrepintieron y ellos les mataron. Luego me sacó de aquel lugar y me dijo, ya todo está preparado, y ya todo está por venir, y ya todo tendrá que pasar. Entonces estarás en este lugar para siempre. Y me trajo de regreso a la iglesia, y el Señor Jesús me estaba esperando, y me introdujo a mi congregación, me hizo que mi espíritu entrara en mi cuerpo. Cuando mi espíritu entró a mi cuerpo, el Señor me habló al oído y me dijo, hija, no calles, y habla lo que has oído, has visto, y diles que muy pronto temblará, y que aquel que se aperciba y muera tendrá salvación. Pero si aquel, viendo que el mal no llega, no se apercibe y muriere, él tendrá castigo eterno. Luego el Señor sopló en mi cabeza y yo me desperté de un suspiro muy profundo. Aleluya, gloria sea al Señor. Esto fue lo que el Señor me mostró en esta ocasión, en esa fecha, hace unos años atrás. Y les quiero decir que este terremoto viene. El Señor me dijo, este terremoto viene, hija, y este terremoto viene para lo que es todo Centroamérica. Lo que sí no te voy a decir, mejor Señor, es de dónde empezará el terremoto. Pero cuando en un lugar suceda, sucederá en el otro, y en el otro, y en el otro, porque eso se va a ir como en cadena. Solo que el Señor me dijo, mantente firme, porque lo que yo traigo, este terremoto que yo traigo para aquí, para Guatemala y para sus países, son para castigo, mejor Señor, es para castigar a mi pueblo, el pueblo que se dice que me adora, el pueblo que dice que me ama, pero sigue siendo el mismo, mentiroso, engañador, burlador. Hay mucho pueblo, me decía el Señor, los cuales han acudido a lugares donde a mí no me han agradado. Y mi pueblo se está perdiendo, me decía el Señor. Y el Señor me dijo, este castigo no viene para el que no me conoce, este castigo viene para todo aquel que me conoce, todo aquel que dice que yo soy su Salvador, pero no es así, me decía el Señor. Él me dijo el Señor, entre esos irán unos poquitos que morirán, que serán fieles, me dijo el Señor, que es el tiempo que ellos tienen que morir porque yo así lo he de querer. Pero la mayoría de gente va a morir. Para ese tiempo, mis amados hermanos, cuando yo estaba viendo esa visión, yo vi en Guajitos cómo Guajitos se desapareció todo. Las iglesias, las casas quedaban a ras del suelo. Vi el centro de Guatemala, donde cuando la tierra tembló, la tierra se abrió y se tragó los edificios enteros, se los tragó la tierra se abrió como una boca y se los tragó desde abajo hasta arriba, solo dejó lo de arriba de los edificios. Y yo miré que llegó este terremoto hasta el Petén, cubrió todo Guatemala. Y el Señor me decía que eso iba a pasar y que venía pronto. Y yo les quiero decir, mis amados hermanos, que este terremoto el Señor me lo ha mostrado a mí desde hace muchos años atrás, y yo vengo hablando de esto. Y no me voy a cansar de hablar, así como se habla de la venida de Jesucristo. Ya se pasaron los 2000 años y seguimos hablando de su venida y no se ha llegado el tiempo, pero seguimos hablando porque sabemos que va a suceder. Así que este terremoto para Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica viene, pero hay dos temblores más grandísimos que vienen para lo que es Panamá y Venezuela. Pero el Señor me dijo, posiblemente eso tú ya no lo vas a ver, mi pueblo ya no lo va a ver. Saben, mis amados hermanos, amigos que ustedes estén viendo ahí, yo les quiero decir que verdaderamente este es el tiempo en el cual tenemos que buscar al Señor de verdad, de todo corazón. Busquémosle, mis amados hermanos, y arrepintámonos de todo corazón. Amémosle al Señor para siempre y no nos olvidemos que Él nos ha dado la vida eterna, mis amados hermanos. Y yo les quiero decir a aquellas personas que nos van a ver, que no son cristianas, que se preparen porque este terremoto es grandísimo. Este terremoto es 3 veces más grande del terremoto del 76. Aquí van a morir muchas personas. Si usted es cristiano
y no está bien con el Señor, arrepiéntase y vuelva a hacer las primeras obras. Cuando usted se enamoró del Señor Jesús y usted se enamoró de Él profundamente y usted cambió para Él, estas primeras obras vuelva a hacer, porque yo le quiero decir que si usted está perdiendo su primer amor, usted está perdiendo su salvación también. Así que arrepiéntase, mi amado hermano, joven, señorita, niño, niña, mujer, varón, anciano, anciana, los que sean que vayan a ver este video, arrepiéntanse de verdad y busquen al Señor, busquen a su primer amor. Acuérdense que nuestro primer amor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Jesús, el Salvador, mis amados hermanos y amigos que nos van a ver. Yo les quiero exhortar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que ustedes, los que no conocen del Señor, no tengan temor de Él, no tengan miedo de Él, sino que ámenle con todo su corazón y vean que Dios nos está hablando a nosotros, sus hijos, a nosotros, su iglesia. Pero el Señor dice que trae castigo para nosotros. La palabra del Señor dice, mis amados hermanos, que Él va a empezar a castigar desde adentro, o sea, a su casa, a su iglesia. Desde ahí va a empezar Él. Él no va a empezar por el de afuera. Él va a empezar por aquellos que decimos que le conocemos, por aquellos que predicamos su palabra, por aquellos que decimos que le amamos. Y no es así, mis amados hermanos. Arrepintámonos de verdad de todo corazón, mis amados hermanos, y sigamos hacia adelante, porque este terremoto viene y viene pronto, mis amados hermanos. Estemos a cuentas. Saben, mis amados hermanos, el Señor a mí me ha dicho que muchos de mis hijos van a morir, pero el Señor me ha dicho a mí que 2 de mis hijos van a morir en este terremoto, algunos de mis hermanos y algunos de mis padres también. Saben, yo espero esto en el Señor y les agradezco a todos los que vayan a ver este video, y les digo a mis hermanos, a aquellos que no andan bien con el Señor, que están en estas iglesias como las que yo hablaba, a la última iglesia en la cual mucha gente, mi amado hermano, se está perdiendo de cosas buenas. ¿Saben, mi amado hermano? Arrepiéntase de verdad. Busca una iglesia donde verdaderamente le prediquen la verdad, donde verdaderamente le prediquen el evangelio. No busca una iglesia acomodada, no busca una iglesia donde usted pueda andar como usted se le dé la gana. Busca una iglesia, mi amado hermano, donde verdaderamente usted ama al Señor, usted sepa que de ahí lo va a arrebatar el Señor para su gloria y no para una eternidad que vaya para el infierno, mi amado hermano. Así que el Señor, este terremoto, dice el Señor, yo lo traigo para castigo de mi pueblo, para castigo de mi iglesia. Yo no traigo este terremoto para gente que no me conoce, yo lo traigo para la gente que me ha conocido, para gente que está predicando, para pastores, profetas, evangelistas, maestros y todo hombre, mujer engañador que está subiendo al altar de mi Padre Celestial. Así que arrepiéntase usted también, usted que predica la palabra, usted que se dice ser profeta, usted que se dice ser apóstol, que se dice ser pastora, pastor, qué sé yo, lo que usted se diga ser. Pero si usted no está haciendo la voluntad de mi Padre, está torciendo la palabra de mi Dios, y usted está torciendo al pueblo de mi Padre y lo está haciendo vivir una vida desagradable delante de mi Dios, tenga en cuenta que usted le entregará cuentas por su vida y por la vida de esas almas también. Así que en esta tarde maravillosa, Dios les bendiga a cada uno por nombre, los que van a ver y van a escuchar esto. Y el que tenga oído, dice mi Padre, oiga y escuche la voz de Él y el llamado, y acepte al Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo, porque muchas cosas más van a venir. Amén, gloria a Dios, aleluya.